Jacob huía de su hogar. Después de haber engañado a su hermano Esaú y recibido la bendición de su padre, partió solo hacia una tierra lejana. Sus pasos resonaban en el silencio del desierto mientras la culpa y el temor lo acompañaban. No llevaba consigo riquezas ni ejércitos, solo un cayado y la incertidumbre de lo que le esperaba. El horizonte árido parecía extenderse sin fin y cada piedra del camino le recordaba que era un fugitivo, un hombre quebrantado por sus decisiones. Sin embargo, aún en medio de la soledad y el cansancio, el propósito divino lo seguía, pues Dios, que había hablado a Abraham y a Isaac, también había escogido a Jacob para mostrarle un misterio celestial, ya que el viaje que comenzó con miedo y huida estaba destinado a transformarse en el escenario de una de las visiones más gloriosas de la historia bíblica. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Jacob buscó un lugar donde reposar. No había tienda ni cama, solo un pedazo de tierra desnuda en medio del camino. Tomó una piedra y la puso como cabecera, símbolo de la dureza de su viaje y de su soledad. Aquella noche, bajo el manto inmenso de estrellas, su corazón estaba cargado de cansancio, temor y esperanza. Había dejado atrás a su familia, había perdido la paz de su hogar y ahora lo acompañaban únicamente el silencio del desierto y el recuerdo de su culpa. Pero en esa soledad profunda se preparaba el terreno para un encuentro divino. La piedra que debía ser apoyo para su cabeza se convertiría en testigo de un misterio. Allí, en medio de la nada, el fugitivo se recostó y cerró sus ojos, sin imaginar que estaba a punto de entrar en un sueño donde lo invisible se abriría ante él. Lo que parecía un lugar ordinario pronto se revelaría como la puerta misma del cielo. Mientras Jacob dormía en aquella piedra, Dios abrió ante sus ojos una visión que cambiaría su destino para siempre. En el sueño, vio una escalera que se apoyaba en la tierra y su cima alcanzaba el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella, en un tránsito constante entre lo terrenal y lo celeste. Y en lo alto, el Señor mismo se manifestó, reafirmando el pacto hecho con Abraham e Isaac. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre. Te daré esta tierra y multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y estaré contigo donde quiera que vayas. No te dejaré hasta cumplir mi promesa contigo. Al despertar, Jacob comprendió que no era un simple sueño, era una revelación. Su voz tembló al decir: «¡Cuán terrible es este lugar! Esto no es otro que la casa de Dios, este es el portal del cielo». Entonces, tomó la piedra bajo su cabeza, la erigió como columna edificada y la ungió con aceite, declarando que aquel sitio se llamaría Betel, la casa de Dios. En esa visión, Dios no enseñaba que el hombre llegue al cielo por sus propios medios, sino que Él desciende. No que los hombres escalen por sus propias fuerzas, sino que Dios ofrece el puente. La escalera fue un símbolo de encuentro, del cielo tocando la tierra, del Eterno caminando entre los mortales. Jacob comprendió que su viaje no era solo físico, sino espiritual. Cada paso, cada jornada, estaría acompañado por la presencia divina. Al alba, Jacob se despertó sobresaltado aún por el sueño divino que había experimentado. Se incorporó con el corazón acelerado, mirando el cielo donde la visión aún titilaba en su mente. «Ciertamente el Señor está en este lugar», murmuró con temor reverente. «No lo sabía», dijo con voz temblorosa, reconociendo que aquel lugar no era común, sino consagrado por el misterio divino. Con manos temblorosas, tomó la piedra que había usado como almohada la noche anterior, la levantó y la erigió como columna. Sobre ella vertió aceite, ungimiento santo que transformaba lo humilde en altar sagrado. Entonces llamó a ese lugar Betel, casa de Dios, porque entendió que ahí Dios se había manifestado, que ahí la puerta del cielo se había abierto para tocar la tierra. Al amanecer, sus pensamientos se remontaban al sueño, la escalera, los ángeles, la voz del Señor prometiendo protección, bendición y presencia constante. Jacob entendió que su destino no dependía solo de su vida o su engaño, sino de caminar bajo la promesa divina. Betel no sería solo un nombre, sino una semilla,
un punto en la historia donde cielo y tierra se abrazaron y donde el peregrino vería que Dios no se limita al cielo, sino que desciende y camina con sus hijos. Conmovido por la experiencia en Betel, Jacob no solo levantó un altar, sino que hizo un voto solemne al Dios que se le había revelado. Con voz firme, aunque aún temblorosa, declaró: «Si Dios va conmigo, si me guarda en este viaje que emprendo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como columna será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». El voto de Jacob no fue un simple acuerdo humano, sino una alianza sagrada. Él entendía que su vida, su futuro y sus bendiciones dependían de la fidelidad del Dios que lo había visitado en sueños. Su promesa marcaba un antes y un después. Ya no sería solo el fugitivo huyendo de su hermano, sino un hombre consciente de estar bajo el cuidado del Altísimo. Mientras el sol terminaba de levantarse, su figura se alejaba de Betel, pero el eco de sus palabras resonaba en el aire. Allí quedaba un altar, una columna impregnada de aceite y, sobre todo, el recuerdo eterno de una noche en que los cielos se abrieron y un hombre selló su destino bajo la mirada de Dios. Tras su voto en Betel, Jacob emprendió de nuevo su camino, pero ya no era el mismo hombre que había huido en la oscuridad de la noche. Antes caminaba con miedo, cargando culpas y temores. Ahora caminaba con esperanza, sabiendo que el cielo estaba abierto sobre él. Cada paso resonaba como un eco del pacto que había hecho con el Altísimo. El desierto, que antes parecía hostil, ahora se le presentaba como tierra bajo promesa. El sol iluminaba su rostro y, aunque aún no había llegado a su destino, su corazón ardía con la certeza de que no estaba solo. Sus pensamientos volvían una y otra vez al sueño de la escalera, los ángeles subiendo y bajando, la voz del Dios de sus padres y la piedra que había ungido con aceite. En su interior entendía que había recibido una nueva identidad. Ya no solo era Jacob, el suplantador, sino un hombre marcado por el encuentro con Dios. La huida se había transformado en peregrinación y la incertidumbre en propósito. Aún le esperaban pruebas, engaños y desafíos, pero llevaba consigo la promesa divina, una llama que lo acompañaría el resto de sus días. Así avanzaba Jacob, dejando tras de sí Betel, pero llevando en su corazón el recuerdo eterno de aquella noche en que la tierra y el cielo se unieron en un sueño que cambiaría su vida para siempre. Conforme Jacob se alejaba de Betel, el lugar quedaba atrás, pero la experiencia nunca lo abandonaría. El eco de la voz divina seguía vivo en su interior, recordándole que el Dios de Abraham y de Isaac también sería su Dios. A cada paso se sentía acompañado por una presencia invisible, como si los ángeles que vio en sueños continuaran velando por él en su caminar. La piedra ungida se convirtió en un símbolo, no solo de aquel pacto, sino de la certeza de que el cielo podía tocar la tierra en cualquier instante. Esa memoria lo acompañaría en los años venideros, cuando trabajara en tierras ajenas, cuando enfrentara engaños, cuando tuviera que luchar con su propio carácter. Betel sería siempre su referencia, el lugar donde comprendió que Dios no estaba limitado a un altar, ni a un templo, sino que caminaba con él en cada jornada. Ese recuerdo lo transformaba en peregrino de la fe, cargando la esperanza de un día volver y honrar al Dios que lo había encontrado en medio de su vida. Así, Jacob aprendía que un encuentro con Dios no es un evento pasajero, sino un fuego que arde en la memoria y marca para siempre el rumbo de la vida. La visión de Jacob no quedó como un relato aislado de la antigüedad. Su sueño en Betel se convirtió en una revelación eterna para toda la humanidad. La escalera que unía la tierra con el cielo hablaba de algo mucho más grande, un puente divino entre lo humano y lo eterno. Siglos después, Jesús mismo diría a sus discípulos: «Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre».
Con estas palabras, revelaba que Él es esa escalera viviente, el camino que une al hombre con el Creador. La marca de Betel sigue viva como un recordatorio de que no estamos solos, de que el cielo no es un reino lejano e inaccesible, sino una realidad que se abre para quienes buscan a Dios con un corazón sincero. La escalera de Jacob es símbolo de esperanza, un portal invisible que une la vida terrenal con la gloria eterna. Así como Jacob despertó transformado, también nosotros podemos descubrir que Dios está más cerca de lo que creemos, que en medio de nuestro desierto podemos encontrar un Betel, un lugar donde la eternidad toca la tierra y donde la promesa divina se convierte en certeza para nuestras vidas.